Bueno, saludamos a todos los que nos están viendo a través de internet. Les cuento, a lo mejor ustedes nos están viendo en invierno, pero no saben el calor que hace hoy acá. Bueno, pero sobre todo rogamos que sea el fuego del Espíritu Santo el que nos esté inundando. Y antes de comenzar, hay una hermana que me pidió para dar el testimonio, un testimonio precioso que tiene, así que yo la invito, no sé dónde está. Allá. Vamos a recibirla con un aplauso. Ay, mi amor. Bueno, te escuchamos. Primero te vamos a preguntar tu nombre. Alejandra. ¿Y el tuyo? Santiago. Oh, mi amor, qué lindo. Escondió otra de la mamá. Bueno, el año pasado, una vez estábamos en la mesa. Bueno, durante un almuerzo, le miro la mano a Santiago, la mano izquierda, y tenía una bolita bastante grande, era. Por supuesto que me asusté, porque digo, ¿y esto? Bueno, entonces hice lo que imagino que hacemos todas. Pido un turno con la pediatra. Me dice, bueno, vamos a hacer una ecografía. Vamos a hacer la ecografía. Volvemos con el resultado a la doctora y me dice, bueno, es un quiste sinuvial. Esto o se va solo o hay que operar. Entonces, que no es nada, que no me preocupara, que no era nada. Yo entendía que no era algo grave de vida o muerte, pero me angustió mucho porque tiene 6 años, Santi. Y entonces yo estaba dispuesta a hacer lo que me había dicho ella, empezar a hacer eso, bueno, esperar Pero acá en el grupo aprendí que primero tenemos que pedirle a Dios que nos sane o que nos guíe, que nos oriente. Entonces, fuimos con mi hermano Julio, lo trajimos a Santi para que le rezaran en la manito. Y bueno, y se fue el quiste, pero muy rápido. Bendito sea el Señor. Toda la gloria para Jesús. Para Jesús. Bueno, gracias, Santi. Gracias. Bueno, qué lindo. El Señor está para todas las cosas que nos hagan falta. ¿Quiere upa, mi nietita? Ah, bueno. Bueno, nosotros este mes comenzamos con un tema hermoso que se refiere al pozo. ¿Alguien tiene ahí? Préstame un poquitito. Permiso. El tema de marzo, saliendo del pozo. ¿Alguno de ustedes ha estado en un pozo alguna vez? ¿En un pozo de angustia, en un pozo de desesperación, en un pozo de problemas económicos, de salud, de adicciones? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces el tema es para todos nosotros hoy. Y cuando hablamos de un pozo, literalmente hablamos de cuando tocamos fondo. Y alguno de nosotros puede decir, qué tremendo, ¿no? Tocar fondo. Pero muchas veces ese fondo es el principio de lo más hermoso de nuestra vida. Decirle a que tenés al lado, no te preocupes si estás en un pozo. Porque lo que viene es bellísimo. Obviamente cuando estamos en el Señor. Y el Espíritu Santo te ha traído en esta noche para que no solo pases mucho calor, sino para que vos recibas algo nuevo, algo fresco, algo hermoso de parte del Espíritu Santo. Vamos a ir a una palabra que está en el libro de Génesis, que a mí me encanta. Y es la historia de José. No de mi José, sino de José, el del Génesis.
Y esta historia comienza, José es uno de los más pequeños de muchos hermanos y también era el preferido de su papá. ¿Por qué? Porque era el hijo que él había tenido con el amor de su vida. Y esta historia cuenta que su papá, como lo prefería a todos sus hermanos, que eran muchos, le había regalado una túnica de colores, como que tenía una preferencia y le daba cosas diferentes a sus hermanos. Obviamente que esto no está bien, pero ¿tenía culpa José de eso? No, ¿verdad? Pero la palabra nos muestra que sus hermanos estaban muy enfermos de envidia y de celos con José y no veían la hora de desquitarse con él, de buscar la manera de hacerle mal. Y la palabra dice que un día sus hermanos, esto es Génesis 37, 12. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Y dijo Israel a José, tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos. Israel era el papá de José. Su padre añadió, ve a ver cómo les va a tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Yo quiero decirles algo antes. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que usar nuestra imaginación. Tenemos que ubicarnos ahí. ¿Vieron con Netflix cuando la película viene así con todo? Bueno, acá nosotros tenemos que usar nuestra imaginación y tenemos que ver esa escena, porque estando ahí vemos más claro lo que Dios nos quiere decir. Dice que cuando José llegó a buscar a sus hermanos, ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una cisterna? Y a veces acá ellos buscaban la muerte física, pero muchas veces nosotros estamos rodeados, a veces, de personas que aparentemente tienen lazos con nosotros, pero que en el fondo tienen envidia, tienen celos, quieren de alguna forma destruirnos. Y esto quiero que entendamos también que la palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, tu enemigo no tiene documento de identidad, tu enemigo siempre el demonio y todos sus secuaces. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos para que sepamos pelear la buena batalla de la fe. Porque si nosotros sabemos pelear la buena batalla de la fe, nosotros vamos a tener victoria en cualquier pozo que estemos. Dale un aplauso al Señor. Bueno, vamos a seguir con la palabra. Dice que cuando José era un soñador, José tenía sueños y además los compartía. En una ocasión soñó que él se veía encima de sus hermanos y que las estrellas y las espigas se inclinaban hacia él y él lo compartió. Tal vez ese fue su error. A veces hablamos de más o hablamos en lugares que no tenemos que hablar, que no tenemos que compartir cosas que nosotros tenemos que guardar en nuestro interior. Y ellos estaban muertos de envidia, porque José era muy inteligente, era muy sabio y era muy santo. Y a veces esas cosas también generan envidia. Entonces, sus hermanos despectivamente dicen, ahí viene ese soñador, ahí viene ese que le va bien en todo, ahí viene ese que lo quiere todo el mundo. Sí, así era. Y decidieron matarlo.
Entonces, de pronto, dice que uno de sus hermanos trató de salvarlo y dijo, no atentemos contra su vida, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad su intención era librarlo más tarde. Así que apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, él venía contento a ver cómo estaban, dice que estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba vacía. Ahora, vamos a imaginarnos esta escena. Si me alcanzan algo para que no se me vuelen... No, está bien. Algo para que no se me vuele acá. Imaginen qué puede haber sentido este jovencito de 16 años. Lo toman 11 hermanos. Eso es lo que precisaba. Vos me entendiste, Meli. Gracias. Y lo despojan de su ropa y lo tiran ahí. Él primero habrá pensado, me están haciendo una broma. Pero pasaba el tiempo y él seguía en ese pozo, y seguía en ese pozo, y seguía en ese pozo. Y yo me lo imagino a José gritando, por favor, hermano, sáquenme de aquí. Pero ahí seguía, y ahí seguía. Y dice que cuando él gritaba, parece que nadie, ninguno de sus hermanos lo escuchaba. De pronto, dice que alzaron la vista y divisaron sus hermanos una caravana de ismaelitas que venían. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos si asesinamos a nuestro hermano? Hagamos negocio con él, vendámoslo. Pero antes de que ellos pudieran hacer negocio, llegó otro grupo, retiraron a José de la cisterna y luego lo vendieron por 20 monedas de plata. Y José fue llevado a Egipto. Imaginemos este jovencito, vendido, traicionado por sus hermanos, despojado de sus vestiduras, porque ahí estaría desnudo, y llevado a Egipto para ser vendido como esclavo. En aquella época, alguien que querían como esclavo, lo revisaban como que si fuera un animal, a ver si tenía piojos, revisaban sus genitales a ver si estaba bien, le miraban los oídos, le miraban los dientes. Imagínense en José, de un ambiente donde todo era cuidado, a pasar por esto. Y ahí lo compró un egipcio llamado Putifar, que lo puso a trabajar en su casa. Pero hay algo tan hermoso que dice la palabra, que esto es lo que quiero que cada uno de nosotros hoy tome para sí. Dice, pero como el Señor estaba con José, comenzó a prosperar y quedó en la casa de su señor egipcio. Como el Señor estaba con José. ¿Qué es lo que tenía José? La presencia de Dios. Él había sido vendido por sus hermanos, había sido tirado en un pozo, había sido abandonado, pero algo no le habían podido quitar a José, la presencia del Señor. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que atesorar, esa presencia del Señor, que es lo que nos va a hacer prosperar en cualquier lugar. Dice después la palabra que José empezó a hacer prosperar la casa de Putifar y este egipcio dijo, nunca me han ido tan bien las cosas desde que José empezó a trabajar. Entonces lo puso como mayordomo de todo,
porque José era excelente. Ahora, cualquiera podría pensar, un chico adolescente, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo. Fíjense en lo que tenía José, que él buscaba el bien para aquel que lo había comprado como esclavo. En vez de dejar que su corazón estuviera resentido, que su corazón estuviera enojado. A veces nos enojamos por pavadas, hermanos. No me saludó, no me miró, no me dio esto, no me dio aquello y quedo enojado. Y ese enojo, ¿qué hace? Que no prospere, que no avance. Hablaba con una hermana antes de comenzar el grupo y hablábamos esto justamente, que tenemos que revisar nuestro interior, porque en nuestro interior está la miseria y en nuestro interior está la prosperidad. En nuestro interior está el gozo y en nuestro interior está la tristeza. De acuerdo a lo que yo tengo adentro es lo que va a ser afuera. Si yo estoy resentido, tengo enojo, tengo bronca, tengo envidia, tengo celos, nunca voy a prosperar. Puedo llegar a tener dinero, eso es otra cosa. Pero esa prosperidad integral que Dios te da con gozo, con alegría, que además de tener bienes, tenés alegría, tenés paz en tu casa, en tu familia, tenés todo. Eso te lo da solo el Señor. La prosperidad, dice la palabra de Dios, que viene del Señor, no añade tristeza. Y esa es la que yo quiero, no sé ustedes. Bueno, miren qué hermoso este relato. Porque dice que el Señor bendijo la casa del egipcio en atención a José. No bendijo al egipcio por el egipcio. Bendijo la casa del egipcio porque José estaba ahí. Y miren, cuando uno está bendecido, donde va, bendice. Miren, acá hay dos hermanas que pueden dar testimonio de Analía y Mayra, y Matías. Y no es porque uno sea mejor que otro, sino que nosotros, por ejemplo, con José, como pasamos tantas dificultades económicas, tenemos como un máster en economía. ¿Por qué? Porque hemos trabajado nuestro interior en eso. Y nosotros sabemos cómo prosperar con el Señor, con el Señor. Y esa unción de prosperidad está. Nos han dicho muchas veces que estamos nosotros y empiezan a venir trabajo. La vez pasada estábamos en un corralón y nos decían, ay, no sabés, empezaron a llamar los clientes. Estábamos en la Analía la otra vez, también pasaron. El otro día estábamos con Mayra y Matías también, los tengo acá por eso. ¿Por qué pasa eso? Porque la prosperidad no viene de nosotros, viene de la unción del Espíritu que está en nosotros. Y eso mismo lo podés tener vos y vos. No es exclusivo de alguien ahí como que si fuera, no. Porque vos lo podés, vos tenés a Dios en tu corazón. Y eso lo tenés que descubrir acá, como lo tenía José. No se resintió José, por supuesto que sufrió, por supuesto que le debe haber dolido tremendamente, pero no dejó que la amargura, no dejó que el resentimiento, no dejó que la bronca, que la ira, que el enojo ganara su corazón, sino que se sobrepuso. Imagínense, él estaba en Egipto, no conocía el idioma, costumbres totalmente diferentes. Él era el señor en su pueblo, acá era el esclavo. El peor lugar en la escalera social y económica, pero no permitió que fuera el rencor lo que dirigiera su vida. Entonces,
este egipcio dejó encargado a José de todo lo que poseía y ya no se preocupó más. Dice que lo dejó. Ahora, José seguía en un pozo, porque seguía siendo esclavo. Y un día, la mujer de Potifar, que hacía tiempo que lo venía asediando porque le gustaba, José se ve que era lindo, como mi esposo, así. Y la mujer de Potifar lo seguía. Y él, por supuesto que la rechazaba. En un momento que no había nadie de testigo, la mujer de Potifar lo buscó a José para tener intimidad con él, y José la rechazó. Y eso le otorgó que la mujer, en revancha de ese rechazo, lo denunciara como que él había querido abusar de ella. ¿Dónde terminó José? En la cárcel. Más pozo, más hondo. Y quiero que vos y yo veamos que a veces en la vida nos puede pasar así. Las cosas aparentemente van cada vez más profundo la desesperación. Pero, dice que el Señor estaba con José y le mostró su bondad para ganar la simpatía del jefe de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel y él dirigía todo. ¿Qué tenía José adentro? La presencia de Dios. ¿Qué tenía? La mayordomía. Nadie le podía quitar eso. Lo tiraban en un pozo, lo encerraban en la cárcel, pero él siempre se distinguía de los demás. Porque en su corazón no había rencor, no había odio, no había enojo, no había resentimiento, no había amargura, no había miedo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba. Yo me lo imagino a José orando en todo tiempo. Dios era para él siempre lo primero. No era lo económico, no eran los amigos, no era él. Y además buscaba mejorar. Porque me pregunto, él tuvo que aprender el idioma, tuvo que aprender a dirigir, tuvo que aprender a gobernar, tuvo que aprender de agricultura, tuvo que aprender de llevar adelante los empleados. ¿Cuántas cosas tuvo que aprender? Pero él aprendía. A veces estamos chatos. Solo nos quejamos de los problemas que tenemos. Decimos, ay, pero el país, ay, pero la situación, ay, pero mi familia, ay, porque yo vengo de acá, ay, pero yo no puedo, ay, porque a mí me cuesta esto, ay, porque... Y es queja, queja, queja y queja. Quiero decirte que con la queja, cada vez te vas más para abajo. ¿Por qué? Porque la queja es el lenguaje del enemigo. La queja es el lenguaje del diablo. Decirle al hermano que tenés al lado para que se avive. No te quejes. No te quejes. No te quejes. Ay, qué calor. Hoy nos quejamos todos de calor, ¿o no? ¿Se nos va el calor porque nos quejemos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿para qué nos quejamos? La queja no te ayuda. En toda situación recurría a la oración. Filipenses dice eso. En toda circunstancia recurre a la oración. Y Él te va a sacar de los pozos más tremendos que puedas estar viviendo. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No te quejes, no tengas miedo, movete. Porque algunos dicen, ay, yo oro y estoy ahí acostado. Todo el día acostado. No va. La oración te tiene que poner en movimiento. Si no, no es oración. No es oración verdadera. No es oración genuina. Y dice la palabra que José fue a la cárcel. Y ahí el jefe del carcelero dijo,
qué bueno este preso, me encanta, me ayuda un montón. En vez de darme problemas como los demás, él me ayuda. ¿Quiénes estaban en la cárcel? Lo peor de lo peor. Pero ahí estaba José, amando, trabajando, buscando ser lo mejor en esa situación. ¿Y cuánto dolor tendría José? ¿Cuánto dolor? Dice que en esa cárcel también trajeron al copero y al panadero del faraón. Entonces, es hermosa esta historia, no pueden dejar de leerla. Dice que ahí, en esa cárcel, trajeron a estos dos personas que tenían lugares de privilegio en el reinado del faraón. ¿Por qué? Porque en aquella época mataban a los reyes envenenándolos. El copero era el que se tenía que tomar primero todas las bebidas que tomaba el faraón, y el panadero era el que hacía los alimentos para el faraón. Entonces, el faraón se enojó, no dice la palabra por qué, y los mandó a la cárcel a los dos. Ellos dos tuvieron un sueño, y un día que José los va a atender, los ve que estaban tristes y les pregunta, ¿por qué? Porque José era observador. No era indiferente al hermano que tenés al lado. No era un hombre que no mirara al otro. Y dice que les preguntó, ¿qué les pasa? Y ellos le dijeron, tuvimos un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su propio significado. Con nosotros estaba en uno de los sueños, el panadero le muestra, no lo vamos a decir porque si no se nos iría mucho tiempo. La cosa que José les interpreta el sueño y le dice a uno, en 3 días vas a estar con el faraón, y a otro le dice, en 3 días te van a matar. Y así sucedió. Entonces, cuando uno de ellos se va al faraón, José le dice, acordate de mí, acordate de mí. Pero el copero se olvidó. La verdad que se olvidó, y dice la palabra, 2 años después. O sea que estuvo 2 años más ahí. Y dice, cuando de pronto subieron al río, y 2 años más, el faraón tuvo un sueño que estaba de pie junto al Nilo, cuando de pronto subieron al río, 7 vacas hermosas, robustas, y el faraón tiene un sueño que nadie lo podía interpretar. En ese momento, el copero se acuerda de José. Y le dice, yo conozco a un hebreo que sabe de esto. Y dice que ahí fue y le dijo, tráiganlo. Y en ese momento traen al copero, a José, y en ese instante él pasa de la cárcel a tener una entrevista con el faraón. José le interpreta el sueño. José le muestra el plan para prosperar, y en ese mismo instante el faraón lo pone como segunda autoridad de todo Egipto. ¿Qué pasó? Todo ese proceso que el faraón vivió, que José vivió, fue para que él estuviera en ese lugar elevado. Ponete de pie. Vamos a pedirle al Señor que en este momento toda situación que tengamos como un pozo en nuestra vida, vayamos a tener esto que tenía José, el amor, el deseo de orar, de buscar a Dios y de no permitir que ningún pozo lo agobiara, lo tirara abajo, lo trajera a un lugar de desesperación. Señor,
te pedimos que en este momento tu presencia nos esté inundando, tu presencia nos esté envolviendo, tu presencia nos esté llevando a un lugar nuevo, que salgamos del pozo en tu presencia, que no despreciemos muchas veces ese pozo, porque en ese pozo, si está tu presencia, es solo un escalón que nos va a servir para llevarnos a donde vos querés que estemos. Y yo te invito a que vos en este momento abraces la presencia de Dios en ese pozo que tal vez estés. Tal vez un pozo económico de desesperación, un pozo en que estés atormentado, un pozo en que estés viviendo momentos difíciles, pero no permitas que la amargura te gane. No permitas que la queja te gane. No permitas que la desesperación te gane. Quiero decirte esto, que el Señor va a poner nuevas cosas en tu vida. Nunca has fluido como a partir de este momento Dios lo va a hacer en tu vida. Vas a comenzar a tener sueños nuevos. Prepárate, porque las cosas viejas de tu vida van a quedar en el pasado. Dios te va a sacar de ese hoyo, de ese pozo. Dios va a poner tus pies sobre una montaña nueva. Y no solo tus pies, sino que le dará un sentido a tu existencia como nunca antes lo has tenido. Dios te dice, estoy haciendo algo nuevo en tu vida. Levantá tu mano y decí, eso es para mí. Eso lo creo, eso viene para mí.